Hola, bienvenidos a este vídeo de Código Abierto, donde quiero hablaros de mi camino político, una vida entre ideas, fe y experiencia, donde quiero daros mi opinión. Y bueno, cuando uno piensa en política, suele imaginarse debates, titulares, discursos, pero la política en realidad es algo mucho más íntimo. Es lo que vivimos en casa, en el trabajo, en la calle, es lo que sentimos cuando abrimos la nevera, cuando pagamos una factura, cuando buscamos un piso, cuando educamos a nuestros hijos. Este vídeo no es un análisis técnico, no es una defensa de un partido ni un ataque a otro. Es mi historia, la historia de un español que ha vivido la política desde dentro y desde fuera, desde la izquierda y desde la derecha, desde la fe y desde la experiencia. Quiero contarte cómo pasé de ser un joven socialista convencido a afiliarme al Partido Popular, no para convencerte, sino para compartir un viaje que me ha acompañado toda la vida. Nací en una España que estaba aprendiendo a respirar. La democracia era joven, frágil, llena de ilusión. En mi casa, como en tantas, se hablaba de política de esperanza. Habría un deseo profundo de construir un país nuevo, más justo, más libre, más moderno. La figura de Felipe González era omnipresente. Para muchos españoles representaba el futuro. Para mí, siendo un niño, era un símbolo de modernidad, de progreso, de un país que quería dejar atrás el miedo. Yo no entendía de economía ni de leyes, pero sí sentía la emoción que veía en mi padre, y esa emoción me marcó. La adolescencia es una etapa en la que uno empieza a hacerse preguntas, empieza a mirar el mundo con ojos propios, empieza a sentir que tiene algo que decir. A los 18 años, con esa mezcla de pasión y convicción que solo se tiene a esa edad, decidí afiliarme al PSOE. Era un acto de compromiso. Sentía que estaba eligiendo un camino para mejorar el país. Incluso simpatizaba con Izquierda Unida. Pensaba que cuanto más a la izquierda, más justicia social habría. Era una visión idealista, pero sincera. En esa etapa, la política era emoción pura. Creía que todo era posible, que bastaba con querer cambiar las cosas para cambiarlas. Con el paso del tiempo, mi fe cristiana empezó a ocupar un lugar más profundo en mi vida, y ahí surgió el conflicto interior que no esperaba. Me preguntaba, ¿puede un cristiano apoyar políticas que nos alejan del clero? ¿Puede un cristiano aceptar una educación completamente laica? ¿Puede un cristiano sentirse representado por leyes que no tienen en cuenta la voz de la Iglesia? No hablo de imponer nada, hablo de escuchar, de integrar, de reconocer que el clero ha sido una institución que ha acompañado a España durante siglos. Cuando veía que algunas leyes importantes, como la del aborto, se elaboraban sin diálogo con la Iglesia, sentía que algo no encajaba en mis valores. Ese fue uno de los primeros puntos donde mi visión política empezó a moverse. La política no se vive de los discursos, se vive en la nevera, en las facturas, en el alquiler, en el sueldo. Con los años empecé a fijarme más en la economía real, en lo que afectaba a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a los agricultores. Cuando el salario mínimo subía, al principio parecía una buena noticia, pero luego veía que todo subía detrás: la luz, el agua, el gas, el internet, los alimentos, la gasolina, la vivienda, y me hacía una pregunta muy simple: ¿de qué sirve cobrar más si la vida sube todavía más? Veía que las empresas nunca pierden, si suben los costes, suben los precios y al final el trabajador queda igual o peor. También veía ayudas temporales que no solucionaban nada. Te daban 200 euros durante un año y después volvías al mismo problema porque tu sueldo seguía siendo el mismo. Empecé a sentir que algunas políticas estaban bien intencionadas, pero no resolvían los problemas a fondo. Si hay un tema que me marcó profundamente fue el acceso a la vivienda. Desde el año 2000 hasta hoy, España arrasa un problema enorme. Los precios suben, los alquileres se disparan, los jóvenes no pueden independizarse, las familias viven ahogadas. Veía cómo fondos y particulares
compraban edificios enteros para alquilarlos a precios altísimos. Veía cómo la vivienda se convertía en un negocio y no en un derecho. Y me preguntaba, ¿por qué nadie quiere tocar ese negocio? La Constitución dice que la vivienda es un derecho, pero en la práctica no lo es para todos. La crisis económica que empezó en 2007 fue un terremoto. Miles de personas perdieron su trabajo, sus ahorros, su estabilidad, y aunque no compartí todas las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy, sí vi algo que evitó un rescate total al país. Hubo recortes, sí, fueron duros, sí, pero también vi que se intentó estabilizar las cuentas, evitar el colapso y mantener el Estado a pie. Empecé a comparar. Por un lado, políticas que generaban gastos sin resolver problemas estructurales. Por otro, políticas que buscaban equilibrio y sostenibilidad. Y poco a poco mi visión empezó a cambiar. La educación es uno de los pilares de cualquier país y en España siempre ha sido un tema de debate. Yo he vivido la diferencia entre la educación pública y la privada. He visto cómo en muchos casos la privada ofrece recursos, más estabilidad y más continuidad. En la pública, si falta un profesor, se pierde clase. En la privada siempre hay un sustituto. La calidad muchas veces no es la misma y me preguntaba, ¿por qué no se invierte más en la pública? ¿Por qué no se busca la excelencia para todos? Sentía que algunas políticas educativas no estaban bien pensadas, que se priorizaba la ideología sobre la calidad. Siempre he creído en la solidaridad, siempre he creído en ayudar al que viene a trabajar, a aportar, a construir, pero también creo en una migración legal, ordenada y regulada. Creo que un país debe proteger sus fronteras. Creo que el ejército tiene un papel para evitar entradas ilegales. No tengo ningún problema con quien viene a España a trabajar de forma legal, pero sí me preocupan las entradas irregulares y los problemas que pueden generar. Con el tiempo sentí que la izquierda se alejaba cada vez más del clero, y para mí la Iglesia no es solo religión, es cultura, historia, educación, tradición. Sentía que algunas políticas liberales chocaban con mis valores, sentía que se despreciaba la voz de la institución que ha acompañado a España durante siglos. Ese distanciamiento me hizo reflexionar profundamente. En diciembre de 2025 tomé una decisión, darme baja como afiliado del Partido Socialista y afiliarme al Partido Popular. No fue un arrebato, fue un resultado de años de reflexión, de observar, de comparar mis valores con las políticas que veía. Me sentía más identificado con un partido de centro derecha conservador con valores cristianos que defendiera la estabilidad económica y la sostenibilidad del Estado. Sigo teniendo ideas de izquierdas en algunos temas, creo que la justicia social, creo en la igualdad de oportunidades, creo en proteger a los más vulnerables, pero también creo en la responsabilidad, en la moderación, en la importancia de no caer en extremos. Hoy me considero monárquico. Si respeto profundamente a nuestro monarca, creo que la corona es una institución que aporta estabilidad. También creo que la moderación es clave. Nunca he apoyado extremos. Creo que España necesita equilibrio, diálogo y responsabilidad. Y por eso, en las próximas elecciones nacionales, autonómicas y europeas, votaré al Partido Popular. Pues bueno, esta es mi historia, mi camino, mi evolución. No reniego de mi pasado socialista, forma parte de mí, me enseñó mucho, pero hoy, después de vivir, observar y reflexionar, siento que mi voto debe ir en otra dirección. La política no es una identidad fija, es una herramienta y yo he decidido usarla de la manera que creo que puede ayudar más a España. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este viaje, gracias por respetar mi historia. Os deseo que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.